decorar esta botella. Voy a hacerle un relieve en la parte de arriba, así que lo voy a marcar con cinta de carrocero. Este relieve lo vamos a hacer con arroz. Vamos a aplicar una capa gruesa de cola blanca y luego esparcimos por encima el arroz para que se pegue. Antes de que se seque la cola, retiramos la cinta. Una vez esté seca la cola, le aplicamos otra capa por encima. Vamos a hacer una pasta de textura. Vamos a utilizar 2 cucharadas de yeso. Una cucharada de cola blanca, que puede ser para papel o para madera. Y 2 cucharadas de pintura acrílica. Movemos muy bien para eliminar los grumos. Aplicamos la pasta por encima del arroz. Así no se van a ver tanto los huecos. También podemos utilizar esta pasta en la parte de abajo, que es cristal. Si os resulta difícil trabajar con ella porque es muy espesa, yo os recomiendo que le pongáis solo a la mezcla una cucharada de yeso en lugar de 2. Servir de imprimación para luego poder pintar encima con pintura acrílica. Ahora le voy a dar una capa de pintura acrílica en color blanco. Tengo este trozo de servilleta, ya le he quitado las 2 capas blancas y ahora con un pincel húmedo voy a recortar el borde. Así se va a integrar muchísimo mejor la servilleta y no se van a notar los cortes. Al hacerlo con las manos vamos a crear un borde más fino. He colocado la servilleta encima y lo que voy a hacer es pegarla con barniz. Vamos a aplicar este barniz del centro hacia afuera. Estoy utilizando barniz poliuretano en acabado mate. Aprovechamos el barniz y barnizamos la pieza. Para decorar voy a utilizar esta piña. Con unos alicates voy a cortar la parte de arriba para transformarla en una flor. La voy a pintar con pintura acrílica o pintura a la tiza en color blanco. Para destacar el relieve voy a utilizar pintura en cera en color dorado. También podéis utilizar pintura acrílica metalizada y la técnica del pincel seco. Esta cera se aplica muy bien con el dedo, pero si no queréis utilizar el dedo, también podéis utilizar una esponja. También aplicamos la cera por el borde de la piña.
Ponemos la piña con silicona caliente y ya tenemos acabada esta preciosa botella. Si no tenéis servilleta o no encontráis una servilleta que os guste, podríais decorar toda la botella con granos de arroz. Creo que queda precioso. Y por supuesto ponerle más piñas. Queda muy decorativa, pero si queréis darle una función lo podéis utilizar como ambientador. Le podéis poner ambientador y unas varillas de madera. Vamos a trabajar con esta esponja, es la típica esponja que se utiliza para limpiar los platos y vamos a necesitar varios trozos. Lo que vamos a hacer es efecto esmerilado casero. Necesitamos un barniz que sea con acabado mate. Por sí solo quedaría bien, pero si le añadimos harina de maíz o maicena, aún va a aumentar más el efecto esmerilado. Esta harina se mezcla en frío y vamos a deshacerla muy bien para que no haya grumos. Podríamos utilizar esta mezcla tal cual y nos quedaría un efecto esmerilado muy bonito que podemos utilizar en botellas de cristal transparentes y también en objetos de plástico que sean transparentes, pero esta vez quiero un efecto esmerilado en color azul, así que voy a añadir pintura acrílica en color azul turquesa. Vamos bien y como podéis ver ha quedado más espeso el barniz, así también será más fácil aplicar. Voy a aplicar la mezcla con una esponja a toquecitos. Es importante que la capa no sea muy gruesa porque estamos trabajando una superficie que va a quedar vertical mientras se seca y podría gotear o podría quedar más feo el efecto. Así que lo que vamos a hacer es intentar afinar la capa pasando varias veces la esponja y vamos a ir aplicándolo por toda la botella. Como veis, tiene que ser una botella transparente. Ahora os voy a enseñar un truco. Una vez hemos acabado de aplicar el producto, inmediatamente cogemos una esponja sin nada y volvemos a darle toquecitos. Así vamos a retirar el producto sobrante y nos va a quedar más homogéneo. Y así es como queda con una capa. Yo le voy a dar 2 capas para que se vea más el efecto. Y lo mismo, aplicamos con una esponja el producto, vamos a darle varios toquecitos para afinar la capa, pero luego vamos a pasar la esponja sin nada de producto para retirar el producto excedente. ¿Veis? Está limpia la esponja, simplemente le vamos a dar toquecitos. Os voy a dar 2 ideas para decorar este tipo de botellas con el efecto esmerilado. Aquí ya veis el efecto acabado y tengo un stencil con copos de nieve y con pintura acrílica o pintura a la tiza y un pincel con muy poquita pintura. Vamos a darle golpecitos. También lo podéis hacer con una esponja, pero siempre con muy poquita pintura. Y vamos a utilizar el stencil de plantilla. ¿Veis? Queda súper bonito. ¿Que no tenéis una plantilla de copos? Pues podéis coger siluetas de copos y también pegárselos, que también va a quedar muy bonito. O combinarlo. Segunda, necesitamos una imagen pequeñita de un Belén o un nacimiento. Yo estoy utilizando papel de arroz, que como veis es bastante grueso y se puede recortar con las manos. Lo voy a pegar con cola blanca porque, como os he dicho antes, tiene un grosor superior al de las servilletas. Entonces aplicamos una capa por detrás y la extendemos bien. Ponemos el papel y aplicamos otra capa finita por encima. Lo que nos ha sobrado en el pincel, pues eso mismo lo aplicamos por encima. Unas ramitas vamos a hacer la forma del establo del nacimiento. Vamos a poner algún detallito, como por ejemplo una estrella o un cordón en el cuello. Podéis ver que le hice un tapón y le coloqué la luz
y así queda. Le puse una estrella a este tapón. Lo podéis hacer con luz o sin luz. Como queda transparente, aunque está el efecto esmerilado, se van a ver las luces. Y aquí podéis ver las dos opciones juntas, podéis elegir la que queréis hacer. Ahora voy a apagar las luces para que veáis el efecto de la botella con las luces y los copos de nieve, que queda precioso. Vamos a estirar nuestra pasta de arcilla de secado al aire. También podríais utilizar porcelana fría. La estiramos bien y vamos a utilizar una hoja de textura. Como alternativa podríais utilizar, por ejemplo, los tapetes de crochet en forma de flor, que también tienen muchísimo relieve y pueden quedar súper bien. La retiramos y recortamos la forma. Y si no, podéis buscar cosas que tengáis por casa que os dé textura. Le vamos a poner cola blanca para pegarlo a la botella. En la parte de arriba voy a utilizar también pasta de secado al aire y para texturizar un aplique de tela. Esto también lo podríais utilizar en la parte que hemos hecho antes, buscar apliques de tela bonitos y los podéis también pegar. Lo marco bien con el rodillo, como veis queda con súper relieve, y recorto la forma. Lo importante siempre es buscar alternativas a las cosas que no tengáis. Seguro que por casa hay alguna solución. Le ponemos cola blanca y vamos a pegarlo en la parte de arriba de la botella. Recorto el sobrante con una regla y con el agua voy a hacer que se disimule la unión, y por la parte de arriba voy a colocar los trozos que me han sobrado y también los voy a unir con un poquito de agua. Vamos a hacer pasta de textura. Necesitamos una cucharada de pintura acrílica, 2 de cola blanca y 2 de bicarbonato. Mezclamos bien y lo vamos a aplicar en las partes donde no está la pasta de secado al aire. Nos va a servir de imprimación y también le va a dar una textura impresionante a la botella. Primero aplico con un pincel, sobre todo por los bordes, que es más difícil de acceder, y luego ya repaso con una esponjita a toquecitos. No lo aplicamos encima de la arcilla porque perderíamos parte del relieve. Dejamos secar y ahora vamos a pintar. Aquí tengo pintura acrílica en color blanco y voy a utilizar un azul Bahamas. Antes he hecho la mezcla con pigmentos y ahora con pintura acrílica. Podemos utilizar las dos alternativas y vamos a dar una capa por toda la botella. Una vez esté seca la pintura, le vamos a dar algunos toques en color cobre. Lo podéis hacer con pintura acrílica o con cera. En este caso yo voy a utilizar cera y la voy a aplicar con la yema del dedo, pero también podríais hacer la técnica del pincel seco con pintura acrílica metalizada. Lo he aplicado solo en la parte de los relieves, no en la parte de la textura. Y ahora, sin dejar secar mucho la cera, en este caso no sé si hice bien, tendría a lo mejor que haberla dejado secar más, voy a aplicar la capa de betún de Judea en cera. Vamos a aplicarla por toda la superficie de la botella, poniendo especial atención a los relieves, porque queremos que se meta dentro de los surcos. A continuación, sin dejar secar, lo retiré con una toallita húmeda de bebé. Hemos retirado también un poco de cobre, pero la parte que ha quedado está envejecida, que era el objetivo. Porque si hubiéramos hecho al revés, si hubiéramos envejecido y luego puesto el cobre, se hubiera visto un cobre demasiado nuevo en comparación con la parte envejecida. Ahora vamos a barnizar para proteger. Y mirad qué botella tan espectacular, con esta textura y este relieve increíble, y la textura gracias al bicarbonato.